Muy bien, en este material vamos a revisar el funcionamiento del análisis para las líneas de espera. Cuando nosotros estamos esperando ser atendidos, por lo general recurrimos a este tipo de esquemas. Llegamos, hacemos una fila, la fila tiene cierto comportamiento hasta que llegamos a donde nos atienden en realidad. A esto le llamamos el servicio o la instalación del servicio. Ya atiende nuestras necesidades y salimos. Podemos encontrar diferentes configuraciones de estas filas de atención, en donde pues la más común es llegamos, hacemos fila, nos atienden, salimos, o bien llegamos a una unifila y la persona que esté aquí al principio pues va a pasar con el servidor que se desocupe primero, lo atiende y sale. También tenemos este otro tipo de disciplinas en donde yo llego y dependiendo del servicio al que voy a requerir es la fila en la que me formo, y entonces ya de ahí llego al servidor especialista en los temas que a mí me interesan, me atiende y sale. Nos encontramos también con filas en las que tengo que llegar con un servidor, atiende una parte de mi problema, posterior a ello me manda a otra fila, atiendo la parte de mi problema a otro servidor hasta que yo termino con todo el proceso y salgo a. Para comenzar con esto, nosotros tenemos que revisar estos conceptos principales. Claro que podemos encontrarnos con muchos más, pero estas son nuestras bases. Debemos de considerar cuando vamos a analizar este tipo de procedimientos en que la espera para mi cliente tiene algún costo. Siempre lo va a tener, ya que ellos están dejando de hacer algunas actividades para poder estar aquí formados en espera de algún servicio. Claro que este concepto es un poco más subjetivo, pero aún así implica costos. El costo de servicio es mucho más fácil de calcular, ya que yo lo puedo hacer a través del sueldo de la persona que tengo ahí atendiendo a mis clientes o la energía eléctrica que se consume para poder tener la instalación en funcionamiento, etc. El tiempo entre llegadas es cuánto tarda. Si yo me pongo en campo a analizar cómo se comporta esto, cuánto tarda entre que llegue un cliente y el que sigue. Esto no lo puedo controlar bajo ninguna circunstancia, ya que depende de las necesidades de la gente que se encuentre fuera y las ocupaciones que tengan. Por ello es que de ese tiempo entre llegadas nosotros calculamos una tasa media. En promedio, cada cuánto llegan esos clientes a mi instalación, y entonces con eso calculamos un tiempo esperado, cuánto más o menos es lo que vamos nosotros a utilizar en nuestro procedimiento. Claro que lo que tenemos que tener siempre cuántos clientes tengo en la fila y cuántos en el sistema. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo la competencia es abierta y tengo a mucha gente esperando, mi servicio es muy deficiente, pues la gente va a empezar a irse al otro lado, al otro negocio. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nosotros esos tiempos? ¿O qué conceptos o qué detalles tenemos que cuidar aquí? Bueno, por ejemplo aquí ya tuvimos una observación afuera y sabemos que el promedio de llegadas es de 10 clientes por hora. Esto tenemos que modificarlo a conveniencia nuestra y de nuestro procedimiento. Por lo general es mandarlo a bases unitarias, como a través de una operación de división o simplemente una regla de 3. Me dice, tú tienes registrado que llegan 10 clientes cada 60 minutos. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es por hora. Entonces un cliente cada cuánto llega. No sé cada cuánto, pero en base a esto lo puedo calcular. Recuerden que una regla de 3 se resuelve multiplicando los que están uno frente al otro y dividiéndolo entre el que queda o el restante. 1 por 60 me da 60, entre 10, pues me dice que un cliente llega cada 6 minutos. Y esa sería mi tasa promedio de llegada. Este valor nosotros lo vamos a representar a través del símbolo griego lambda. En este procedimiento vamos a tener dos promedios. Es muy importante que nosotros identifiquemos que lambda es para la tasa media de llegada, la que no puedo controlar.
La otra ya la puedo controlar yo, que es la tasa promedio o el tiempo promedio que yo tardo en atender a los clientes, el servicio. Y ahí sí yo lo puedo controlar porque puedo capacitar a mi gente, a mis servidores, el proceso lo puedo estar revisando, ver qué puedo mejorar. Entonces ese sí lo puedo controlar. Y lo vamos a representar con la letra mu, que es un poco la más utilizada en estadística. Parece una U, pero es la mu griega. Y se obtiene mediante esta operación de división, pero también lo podemos calcular a través de una regla de 3. En este ejemplo nosotros tenemos, si la tasa media de servicio es de 20 clientes por hora, pues podemos sacarlo otra vez. Dice, ok, tienes 20 clientes que llegan cada 60 minutos, es lo que nos está diciendo aquí, pero puesto de otra manera. Entonces, un cliente, ¿en cuánto tiempo lo vas a atender? Pues nuevamente, 1 por 60 entre 20. Y entonces podemos sacar que se atiende un cliente cada 3 minutos. O a través de esta división que vemos aquí, de 1 entre mu, o sea, 1 entre 20, que es 0.05 horas, que es lo mismo que 3 minutos si hacemos la conversión. Entonces recuerden, mu es para atención, lambda es para llegadas. Para resolver este tipo de problemas nosotros nos basamos en una notación de Kendall. Esta notación de Kendall, incluyendo cualquier otro tipo de procedimiento, se basa en la distribución de tiempo entre llegadas, la distribución de tiempo de servicio y la cantidad de servidores que nosotros vamos a tener. Vamos a revisar varios autores o varias versiones, que no quiere decir que una sea mejor que otra, sino simplemente son diferentes y fueron generadas por diferentes personas. Tenemos que revisar que estas condiciones del modelo se den, porque si no nuestros procedimientos ninguno va a funcionar. Siempre vamos a partir de un estado inicial. El objetivo es que pues, el estado del funcionamiento normal también se comporte estable y que no va a responder a condiciones especiales como las horas pico. Por ejemplo, en un banco, los días últimos del mes que hay más movimiento, pues va a comportarse de una manera muy distinta a lo que nosotros tengamos en nuestro análisis. ¿Cuáles son los indicadores más importantes que a nosotros nos interesan calcular? Bueno, el LQ, que es el número esperado de clientes en la fila, está la manera de calcularlo a través del lambda y el tiempo de espera en esa fila. El LS, que es el número esperado de clientes en todo el sistema. ¿A qué se refiere esto? Pues los que están en la fila más los que están siendo atendidos en toda mi instalación. El WQ es el tiempo esperado en esa fila y por ende el WS es el tiempo esperado pues en todo el sistema. Esta es la frecuencia efectiva de llegada, ya hemos dicho cada cuánto llegan los clientes y a través de estas fórmulas nosotros podemos calcular. Vamos a tener aquí un ejemplo de una estación de gasolina. En esta estación de gasolina pues ya estuvimos haciendo un análisis previo, se hicieron registros y esos registros me arrojan como resultado que llegan en promedio 45 clientes por hora. Además, según el análisis de tiempos de atención, sabemos que podemos nosotros dar servicio a 60 clientes por hora y los clientes esperan en promedio 3 minutos en la fila. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, empezamos a obtener los indicadores y vamos analizando nuestro problema. El lambda me dice que son 45 clientes por hora. Yo lo voy a llevar a minutos. ¿Por qué? Porque yo tengo unidades de tiempo de hora y de minuto. Aunque todos sean de tiempo, son distintos. Yo no puedo mezclar horas con minutos, aunque todo sea tiempo, tiene que estar en la misma unidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de esta división o bien de la regla de 3 que ya les había mencionado. Si yo atiendo 45 clientes en 60 minutos, ¿cuántos clientes voy a atender en un minuto? Entonces, pues 1 por 45 entre 60, que es justamente lo que tenemos aquí. Lo mismo vamos a hacer con la tasa media de servicio. Me dice que yo atiendo 60 clientes por hora. A través de esta división me dice entonces que atiendo un cliente por minuto. Es decir, con la regla de 3, son 60 clientes en 60 minutos, como lo dice aquí. ¿Cuántos clientes entonces en uno solo? Pues 1 por 60 entre 60, que es lo mismo que tenemos aquí. Ya tenemos el indicador de lambda de llegadas en clientes por minuto y de mu de atención de clientes por minuto. Para poder trabajarlo
con un cliente en espera. Recuerden que los clientes en espera es el WQ de 3 minutos. Entonces minutos con minutos con minutos. Todos tienen que coincidir. De tiempo de servicio y el de distribución de Erlang. Entonces vamos a ver nosotros un ejemplo de cada uno. Cada uno de los autores pues defiende que su fórmula, si su modelo es el mejor, pero pues aquí se los pongo a ustedes para que los puedan utilizar. En este ejemplo lo vamos a resolver con el modelo MMU. Es un lavacarros que puede terminar un auto cada 5 minutos. Entonces este es el de Mew, el de atención. Entonces yo atiendo un auto cada 5 minutos. ¿Cuántos voy a atender por hora? Igual hacemos una regla de 3. Si yo atiendo uno en cada 5, ¿cuántos en 60? Entonces aquí me dice que son 12 clientes por hora. Este 12 salió a través de esa regla de 3 que les acabo de mencionar. La tasa media de llegadas es de 9 autos por hora. Entonces, ¿por qué lo cambié? Porque aquí en este lo teníamos en minutos y aquí en horas. Recuerden que los tengo que estandarizar. Aunque los dos sean unidades de tiempo, si no los pongo en la misma unidad, no va a funcionar. Para esto deseamos obtener las medidas de desempeño, es decir, cantidad de clientes en fila, cantidad de clientes en el sistema, tiempo de espera en fila y tiempo de espera en todo el sistema. Así como probabilidad de tener 0 clientes en todo el sistema o de tener una fila de más de 3 clientes. También queremos calcular la probabilidad de esperar 30 minutos en la fila y en el sistema. Ok, en base a estos datos ya hemos visto que se tienen esta información y de una vez calculamos el tiempo de aprovechamiento de la instalación, que recuerden era lambda, que es el que va arriba, y mu es el que va abajo. Nuevamente tenemos un aprovechamiento de 75% porque yo soy capaz de atender más clientes de los que llegan. La fórmula para este modelo, para obtener la cantidad de clientes en el sistema, recuerden que LS son clientes en el sistema, es un valor absoluto de lambda entre la operación de lambda menos mu. A partir de aquí, yo les recomiendo que en la resolución, si no tienen la habilidad adecuada para poner las prioridades en la calculadora, sobre todo ahorita van a ver, entre más se complican las fórmulas es más difícil meterlo en una sola línea de operación en nuestra calculadora. Les recomiendo que lo vayan haciendo por partes. Incluso aquí se puede hacer hasta esta resta mentalmente, es muy sencilla. 9 menos 12 me va a dar menos 3 en esta operación. Y ahora sí, 9 entre menos 3 me va a dar un menos 3. Pero estas barras indican valor absoluto. Quiere decir que no importa el signo que salga, a mí me interesa solamente la cantidad. Y entonces me dice que la cantidad de clientes en el sistema se pueden esperar 3. En la siguiente es la cantidad de clientes en la fila. Si se fijan, la fórmula sigue basándose en los datos que me dieron desde la redacción. Yo no me baso en el que calculé. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que si yo calculé este mal, no me va a impactar en este otro, porque son datos que desde la redacción me dieron y yo los voy a utilizar directo. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es poner a cada uno de los indicadores en su lugar según la fórmula lo indica. El lambda, que es de 9, al elevarlo al cuadrado me va a dar el 81 que ven aquí. El mu, que era 12, y aquí es mu menos lambda, o sea 12 menos 9. Nuevamente les recomiendo que hagan primero la resta y esa multiplicación, y posterior a ello el 81 divídanlo entre ese resultado para que obtengan el valor que tenemos aquí. Para calcular el WS es a través de esta fórmula de 1 entre mu menos lambda. Entonces en este, el 12 menos 9 pues es igual a 1/3 o 0.33 horas. Si lo queremos trasladar a minutos, pues me da 20. ¿Cómo lo voy a hacer? Con regla de 3. Y por último el WQ. Este lo hacemos muy similar al WS, pero en vez de tener un 1 aquí arriba, tenemos el lambda y el mu afuera. Entonces yo les recomiendo hacer primero esta resta, luego la multiplicación y al final el 9 dividido entre lo que de aquí sale. Pueden dejarlo indicado en horas o llevarlo a minutos a través de una regla de 3. Hasta aquí lo único que hemos calculado son las medidas de desempeño, no hemos calculado ninguna probabilidad. Ahora bien, la probabilidad de tener 0 clientes.
traemos a esta página los datos que habíamos tenido desde el principio en la redacción del problema. Entonces me dice que la probabilidad de tener 0 clientes en la fila la vamos a calcular a través de esta fórmula. Probabilidad de n, en este caso nuestro n es 0, se va a calcular el 1 menos la utilización de la instalación, que es este punto 75. Y luego este mismo punto 75 aquí elevado a la n potencia, que en este caso, por ser la probabilidad de 0 clientes, es el que vamos a utilizar aquí. Por eso ustedes pueden ver aquí el 0, porque es el que estamos calculando, y el p a la 0. Este p es 0.75, y entonces aquí hacemos la resta y lo multiplicamos por lo que salga en esta otra potencia, y me da 0.25. Hay un 25% de probabilidades de tener 0 clientes. Y todo va de la mano, porque si se fijan que si tenemos utilizando el sistema un 75%, pues el restante es la posibilidad de no tener clientes. Ahora, la probabilidad de tener más de 3 clientes en la fila. Esta cantidad de clientes es el que vamos a poner aquí. Es la n. Siempre va a ser lo que nos están pidiendo aquí, el n que vamos a poner en la fórmula. Entonces, clientes en la fila más de 3. Y entonces aquí va a ser 3 más 1 y 0.75 elevado a esa potencia. Es lo que me va a dar aquí. Posterior a ello, la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la fila lo vamos a calcular a través de esta fórmula. Esto sí yo les recomiendo que hagan primero lo del exponente, porque si lo ponen así directo en la calculadora sin poner los paréntesis adecuados, va a elevarlo nomás en la primera, y ese resultado elevado a la primera cantidad que se encuentra lo va a multiplicar como si estos fueran datos fuera del exponente, y no es así, son datos del exponente. Este mu es el 12 que tenemos aquí, este 1 menos p es este p de aquí, y este t, como aquí este mu está en horas, este t lo tenemos que pasar a horas, por eso es 0.05, perdón, 0.5, porque estos 30 minutos representan pues media hora, porque aquí está por horas. Entonces recuerden no revolver unidades de tiempo que no corresponden. Entonces me da un 22.31% o 0.2231, como se quiere expresar, nada más sin perder de vista que es una probabilidad. Ahora la probabilidad de esperar más de 30 minutos en el sistema pues es siguiendo esta fórmula, en donde la p, que es el 0.75, lo tengo que sustituir aquí, y nuevamente es este valor que nosotros tenemos. Recomiendo que resuelvan primero esto del exponente para que lo puedan poner sin ningún problema y entonces no vaya a haber ningún conflicto. Con este otro modelo, el MG1, si ustedes pueden ver es el mismo. La intención de ponerles este es que vayan viendo la diferencia entre uno y otro. La tensión, o sea la mu es la misma, la lambda es la misma, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí ya se agrega una desviación estándar de 2 minutos, y es lo que les comento que se defiende. Dice, bueno, esto es más exacto porque ya está agregando esa desviación estándar que me dice qué tan representativa de verdad es la media o si están muy dispersos los datos alrededor de ella. Esto obviamente impacta en las fórmulas. La fórmula ya no está con poquitos elementos, ya agrega más elementos a su participación, que es la desviación estándar y este aprovechamiento de la instalación. Pero a final de cuentas son los mismos indicadores los que vamos a calcular, y lo único que tenemos que hacer es cuidar mucho esas prioridades de operaciones que vamos a manejar. En ocasiones no es tanto que no pongamos adecuadamente los conceptos, sino que a la hora de ingresarlos en la calculadora pues podemos tener ahí algún error de dedo o de prioridad. Entonces yo les recomiendo que resuelvan primero parte por parte, si batallan mucho con eso, para que puedan llegar al indicador adecuado. El número de clientes en la fila, la cantidad de espera en la fila, la cantidad de espera en todo el sistema y la cantidad de clientes en todo el sistema. Entonces, todo esto en base a lambda, a esa desviación estándar que manejamos, aprovechamiento de la instalación, y a partir de que ya tenemos el LQ es mucho más fácil calcular el WQ porque ya es una división simple,
Ya con el WQ podemos calcular el WS y el LS ya teniendo el LQ también. Entonces aquí lo que cambia son las fórmulas, los conceptos que queremos calcular son exactamente los mismos, pero pues al agregarle este nuevo autor, este dato, altera todo lo demás. ¿Por qué salen diferentes? Bueno, porque son modelos distintos a través de cálculos diferentes que se consideraron eran más exactos. En cuanto a las probabilidades de 0 clientes en el sistema y que un cliente tenga que esperar respectivamente, pues nosotros aquí en este modelo lo calculamos a través de esta manera. En el modelo, el MD1, que es el también con degenerativo, si se fijan, los indicadores son los mismos. ¿Qué cambia? La fórmula. La manera de utilizar estos datos que me dieron en la redacción y aplicarlos en la fórmula de cada uno de ellos. Estas siguen siendo sencillas, como pueden ver yo tengo el LQ y a través del LQ calculo el WQ, con el WQ calculo el WS y con el WS calculo el LS. Y entonces tenemos nuestros resultados de los indicadores. En este de Erlang lo que nosotros ponemos es un K de 2, entonces este K es un indicador también que me ayuda a conocer cómo es que voy tomando yo esas muestras o qué afectación vamos a tener en la toma de esas muestras. Ahora bien, si se fijan, las fórmulas siguen siendo el lambda, que es el de llegada, el mu, que es el de atención, y el de aprovechamiento de instalación. Este K entra en la fórmula de LQ y ya LQ me ayuda a calcular WQ me ayuda a calcular WS y WS me ayuda a calcular LS. A partir de ahí, recuerden solamente ir haciendo de manera adecuada las operaciones. ¿En dónde cambia ya bastante esto? Bueno, cuando ya hablamos de varios servidores. De todas formas, yo voy a calcular los mismos indicadores: clientes en fila, clientes en sistema, tiempo de espera en fila y tiempo de espera en el sistema, pero a través de otras fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar cuando hablamos de una línea de espera, pero de varios servidores, varias personas atendiendo a los clientes que van llegando. Si pueden ver aquí, el LS es sencillo, el WQ también y el WS también. El problema es que para calcular el EQ, que la voy a utilizar aquí, yo tengo que utilizar esta fórmula. Y para utilizar esta fórmula tengo que contar con este valor. Este valor, por separado, lo tenemos que calcular a través de esta fórmula también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, irnos con mucha calma y al mayor detalle posible, porque este es el primero, es el primer paso de ese escalón y dentro de él tengo una sumatoria. Entonces yo les recomiendo resolver esto, sumarlo, posterior a la suma hacer la potencial a -1 para ya finalmente tener este valor que vamos a poner aquí y entonces poder calcular nuestro LQ para utilizarlo en el resto de las fórmulas que son mucho más sencillas. Ahora veamos, cabe aclarar aquí que este problema tiene en él a dos problemas distintos. No quiere decir que todos los problemas de filas de varios servidores van a presentar dos situaciones dentro de él. Aquí es para que podamos practicar un poco más. Son dos empresas de taxis que van a dar servicio a una población. Cada una de esas empresas es dueña de dos taxis. Entonces, esas empresas comparten, igual el mercado, no hay ninguna preferencia sobre una u otra, el mercado se distribuye de la misma manera. Entonces, llegan 8 llamadas por hora a la oficina de cada uno, entonces todo se comporta igual, tiene dos taxis cada uno y le llegan 8 llamadas por hora a cada una de las empresas. En promedio los viajes son de 12 minutos, que básicamente las 8 llamadas es el lambda y este de los 12 minutos de atención es el mu. Las llamadas llegan con esa distribución de Poisson. Si no se hace esta aclaración, quiere decir que no podemos utilizar estos indicadores, estas fórmulas que tenemos. El tiempo de viaje es exponencial. Entonces, hace poco un inversionista compró las dos. Ya las dos son de la misma persona.
Lo que esta persona quiere analizar es si le conviene quedarse con separadas, vaya, que las personas sigan viéndolo como empresas separadas, cada una con 2 servidores, o si le conviene juntarlas y hacer una sola de 4. Entonces les digo, aquí estamos resolviendo varios problemas en línea. No quiere decir que todos son así, nada más que se ilustra de esta manera para que podamos ir haciendo un análisis de una aplicación real en lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, en este caso, pues los servidores son los taxis, que son los que van a dar la atención a los clientes que van a estar ahí en fila esperando a ser atendidos. El viaje, pues es el servicio. Cada empresa, en el primer análisis, se van a considerar como de 2 servidores, con una tasa de llegada de 8 y una de servicio, pues de 12 entre 60, porque me dice que tardamos 12 minutos en promedio. Entonces son 5 viajes por hora. Si me tardo 12 minutos, recuerden que podemos hacerlo a través de esta división o pues de una regla de 3. Al reunirlas, o sea, en el otro panorama tendríamos uno de 4 servidores, en donde aquí pues nos llegan 16 llamadas, porque si llegaban 8 a cada oficina, pues ya vamos a tener aquí el doble. Y los taxis, o sea, el tiempo de viaje por taxi es el mismo, porque el servidor da la misma atención. O sea, no es que porque se junten otros taxis, yo taxi voy a tardarme la mitad del tiempo. Cada taxi se tarda lo mismo, ese no cambia. Entonces, para el primer escenario, vamos a suponer que va primero a calcular qué pasaría si las dejo separadas. Si las dejo separadas, me llegan 8 llamadas por hora. Y esta mismo me dice que hace 5 viajes por hora. Entonces aquí lo tenemos en la misma unidad de tiempo, 8 llamadas cada hora y 5 cada hora. Tenemos 2 servidores y aquí tenemos un aprovechamiento de 1.6. ¿Por qué? Porque me llegan más llamadas de los que soy capaz de atender. Entonces estoy utilizando de más, los tengo siempre trabajando y la gente ahí esperando. La primera parte de la fórmula, esta de aquí, es mi primer paso. Ese -1 dice, bueno, ¿cuántos servidores tienes? Tengo 2. Bueno, vas a empezar desde el número 0 hasta el número 1. Si aquí fuera, por ejemplo, 5 servidores, desde el 0 hasta el 4. Si fueran 12 servidores, o sea, 12 taxis, pues desde el 0 hasta el 11. O sea, vamos a empezar a hacer una sumatoria. Es un procedimiento repetitivo en donde voy a hacerlo tantas veces como me indique esta condición. Esta condición me dice que empiezo en el 0 y voy a terminar en uno menos de los servidores que tengo. Entonces, aquí yo tengo desde el 0 hasta ese -1. Con la P, que es el de aprovechamiento, un exponente según la N que se esté manejando en cada paso y un N factorial. Este factorial es una operación en donde nosotros en la calculadora lo tenemos, pero es el resultado de multiplicar ese número por todos sus inferiores hasta llegar al 1. Por concepto, el 0 factorial es 1. Entonces, 1.6, ¿por qué? Porque es el aprovechamiento, que es este de aquí. A la 0, porque me dijo que tengo que empezar en 0. Ese 0 va tanto exponente como factorial, por eso está así. Y voy a hacerlo tantas veces, que aquí nada más fueron 2 porque me hice hasta ese -1, y como ese es 2 porque estoy haciendo el análisis del primer escenario, pues son 2 menos 1 y me queda 1. Si nosotros hacemos las operaciones, yo les recomiendo nuevamente que hagan una, hagan la otra y posterior a ello la sumen. Si son muchas, hagan cada una y posterior a ello súmenlas para tener este resultado. Este resultado va a ser el de esta parte de la fórmula nada más, como pueden ver, es este de aquí. Ahora, este P, que es el de aprovechamiento, lo voy a poner aquí con un exponente dependiendo de la cantidad de servidores. Como aquí los servidores son 2, por eso va tanto aquí como aquí abajo. Y nuevamente servidores son 2, va a ir aquí con la mu de 5 que habíamos calculado acá con la regla de 3. Y entonces aquí hacemos la operación. Yo lo que hice fue esta operación de aquí, 1.6 al cuadrado entre 2 factorial, me da como resultado el 1.28. 2 por 5 entre 2 por 5 menos 8, esta operación va primero. Este 10 que se obtiene de aquí se va a dividir entre lo que esté aquí en esta división, esta resta de aquí.
por eso me da este valor de aquí. Ahora sí, hago esta multiplicación, luego lo sumo y a esa suma entonces lo elevo a la menos 1. Todas estas operaciones fueron realizadas nada más para calcular el P0, que me da un resultado de 0.11. Ya que tengo ese P0, que no es más que un paso intermedio o una herramienta para calcular el LQ que yo quiero, tomo la fórmula de LQ y entonces ese P0 que calculamos en la anterior de 0.11 lo pongo en su lugar, el aprovechamiento de 1.6, la cantidad de servidores, y entonces voy revisando en mi problema, en mi redacción, cada uno en donde debe de ir. El lambda que habíamos dicho era de 8 y el mu que es de 5. Pues donde esté lambda voy a poner el 8 y donde esté mu voy a poner el 5. Y así en cada uno de ellos. Aquí, nuevamente, si batallan mucho para hacer las operaciones en una sola exhibición, hagan esto, luego hagan esto, luego divídanlo y al final multipliquen. Porque este 0.11 multiplica, al estar aquí, si se fijan, no está ni arriba ni abajo. Quiere decir que está multiplicando el resultado que de esta división salga. Hagan esta operación, luego multipliquen por 0.11 y entonces van a obtener este resultado de aquí. Me dice entonces que LQ es de 2.82. O sea, la cantidad de clientes que yo espero tener en fila a que los atienda un taxi es de 2.82, o sea, quiere decir casi 3 clientes. El número de clientes en el sistema, pues ya teniendo el LQ, los demás son más fáciles. Ya nada más agarro el LQ que calculé y lambda entre mu. Y entonces me dice que en el sistema voy a tener aproximadamente 4.42 clientes. Y con este mismo LQ lo llevo para acá y calculo el WQ, que sería el tiempo de espera haciendo pues fila, esperando que un taxi venga y me atienda. Y el tiempo de espera en el sistema es desde que yo estoy esperando que el taxi llegue por mí hasta que ya me lleva donde yo tengo que trasladar. Estos son los datos que me arroja el primer escenario, es decir, si yo analizo las compañías como por separado. Pero ¿qué pasa si la persona quiere juntarlas? Pues entonces ya serían los 4 servidores como parte de esa compañía fusionada. Y en vez de 8 llamadas, pues me van a llegar 16. Ahora sí, es decir, todas las llamadas me llegan a un solo lugar y todos los taxis están en un solo lugar. El tiempo de taxi de atención por hora pues no cambia, porque pues ese es el servicio que el taxi va a dar sin importar si son 4 u 8. Ese es tiempo individual del servidor. Entonces aquí me dice que tengo un 3.2 de instalación en aprovechamiento. Aquí entonces empiezo desde 0 hasta S-1. Como ese ya cambia 4, entonces va a ser 0, 1, 2 y 3. Aquí me detengo en el valor S-1, o sea, 3. El P con cada uno de los exponentes y entre cada uno de los factoriales. Aquí con el 0, aquí con el 1, aquí con el 2 y aquí con el 3. Lo que hice en este caso, como les había comentado, fue esta operación de apuntar el resultado y así de cada una de ellas para al final sumarlas. Pues esta es la operación que me está indicando que todo lo que aquí salga lo tengo que sumar para obtener el resultado. Este nuevamente es el valor de la sumatoria. O sea, esta sumatoria es sustituida por este valor obtenido aquí. Y luego pues ya pongo el P con el exponente de servidores que en este análisis estamos haciendo, que es de 4, entre el 4 factorial. Y con los servidores, su mu y su lambda correspondiente, haciendo la operación. Este lo calculo y lo pongo aquí. Este también lo pongo aquí. Y luego hago la sumatoria. Nunca olviden que este resultado lo tengo que elevar a la menos 1 para obtener este P0. Y ya con ese P0, pues nuevamente calculamos el LQ, teniendo el cuidado correspondiente, el LS, el WQ y el WS. Debemos tener mucho cuidado aquí porque si el LQ lo calculo mal, van a estar mal todos los demás. Están basados en él completamente. Ahora hacemos una comparativa. Dice, cuando yo hice el análisis de 2 servidores, o si mantuviera la compañía de taxi separada, me dio estos valores. Cuando yo lo hice de 4 me dio estos otros. Entonces estos a final de cuentas no importan tanto
los que importan son estos de aquí, o sea, ¿cuántos clientes voy a tener en fila? Si yo me mantengo con 2 servidores, voy a tener casi 3, pero si los junto, va a bajar, más bien está más cerquita del 2. Pero aquí, dice, en el sistema voy a tener 4.42 y aquí 5.56. Y entonces ponemos en la balanza, dice, ¿cuánto tiempo va a estar esperando la gente para ser atendido? Pues si yo junto los 4 taxis, van a esperar menos que si me quedo con compañías separadas. Si yo junto los 4 taxis, en todo su servicio van a tardar menos que si los dejo por separadas. Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Bueno, ya lo estoy analizando y tomo una decisión de cuál de las 2 condiciones es más conveniente para mí. En este caso, pues es fusionar. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier comentario que tengan pueden ponerlo aquí abajo y poder darles respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias.